Podría decirse que no hay ninguna mujer en la historia antigua que sea tan popular y conocida en los tiempos modernos como Cleopatra. Cleopatra, conocida por su ingenio y belleza, es recordada con tristeza por tener un final desafortunado e inoportuno. Pero, ¿era tan asombrosa como suena? ¿O había un lado oscuro de ella que muchos no conocen? ¿Podría Cleopatra haber sido uno de los primeros maestros manipuladores que existió? El mito de la belleza de Cleopatra sigue siendo tan frecuente como lo era cuando estaba viva. El mito solo se hizo más fuerte en los tiempos modernos después de que la asombrosamente hermosa y elegante Elizabeth Taylor interpretó el papel principal en la película Cleopatra. Obviamente, hizo que líderes fuertes como César y Antonio se volvieran locamente por ella, pero los historiadores contemporáneos como Plutarco no estaban muy impresionados por su apariencia. En su libro La vida de Antonio, publicado en el 75 d.C., escribió: «Su belleza real no era tan notable como para que nadie pudiera compararse con ella, o que nadie pudiera verla sin ser sorprendido por ella, pero el contacto de su presencia era irresistible. El personaje que asistía a todo lo que decía o hacía era algo fascinante. Claramente, la mujer tenía más encanto que apariencia. Su carisma provenía más de su cerebro que de la belleza. Era estudiante de matemáticas, medicina, alquimia, economía, historia, geografía y casi todas las materias de educación general que probablemente detestabas en la universidad. Que pudiera hablar 9 idiomas y sabía cómo controlar las conversaciones entre las personas. Su ingenio y broma irían de la mano con sus rasgos algo atractivos y la harían irresistible de ignorar. Su imagen de una tentadora irresistible fue una gran ayuda para su carrera política, por lo que tuvo que asegurarse de que al menos está a la altura de las expectativas de los espectadores. Por supuesto, para mantener su apariencia, estaba dispuesta a ir a cualquier límite, ya que su control del poder no solo dependía de sus pretendientes políticos, sino también de su imagen de ser la reencarnación de la diosa egipcia Isis. Cleopatra también fue una buena administradora, a diferencia de sus hermanos, y eso también ayudó a hacerla popular y establecer su divinidad. Pero desafortunadamente, en el mundo real, la RP Cleopatra era muy consciente de la importancia de mantener su imagen de diosa, y mantener una apariencia celestial era una parte importante de ello. Cleopatra, experta en alquimia, una pseudociencia que precedió a la química, tenía su propia fábrica de perfumes junto al Mar Muerto, cerca de Ein Gedi. Cleopatra creía que sus fragancias tenían poderes para controlar la mente y las usaba activamente como su herramienta de persuasión para obtener lo que quería. Pero en lo que respecta al cuidado de la piel, no se arriesga. Mirando su lista de amantes, su gusto podría haber sido hombres mayores y poderosos, pero tenía bastante miedo de envejecer ella misma. ¿Problemas de papá? ¿Mucho? El botox y la cirugía plástica nunca fueron una opción en el Egipto del siglo I a.C., pero ser reina tiene sus privilegios. Como la mayoría de las reinas en los anales de la historia, Cleopatra también tenía regímenes de belleza ridículamente elaborados con los que la gente normal ni siquiera podía soñar. De hecho, el tratamiento de spa favorito de Cleopatra era algo que a la mayoría de los multimillonarios estadounidenses modernos les costaría lograr incluso una vez, sin importar todas las mañanas. Según una leyenda, el baño de Cleopatra se llenó con la leche de 700 burras lactantes. La cantidad de burros puede parecer exagerada, pero bañarse en leche de burra no es tan espeluznante como puede parecer. De hecho, la leche de burra se consideraba un gran agente anti-envejecimiento en todo el mundo durante la antigüedad. Inicialmente una diosa oscura, Isis se convirtió en una de las deidades más importantes del antiguo Egipto a medida que avanzaba la era dinástica. A medida que la alianza entre el Imperio Romano y el reino egipcio se fortalecía, la influencia de Isis se extendía desde Inglaterra hasta Afganistán.
Entonces, que Cleopatra fuera considerada la reencarnación de Isis fue un gran problema para dejar su autoridad en piedra. A pesar de que el faraón se consideraba divino, no era nada nuevo en la historia del antiguo Egipto. Cleopatra se declaró a sí misma la nueva Isis, y les dijo a sus súbditos que la reconocieran como la encarnación de la diosa en la tierra. Esperaba ser adorada y tener el suelo por donde caminaba para ser besada por su sujeto. Y funcionó, lo cual es bastante irónico, porque no solo Cleopatra no estaba relacionada con ninguno de los antiguos reinos de Egipto, ella no era egipcia en absoluto. Cleopatra era miembro de la dinastía ptolemaica, que descendía de los generales de Alejandro el Grande, un hombre llamado Ptolomeo Priare. Eso significa que no solo tenían ascendencia griega, sino que también hablaban griego y seguían las costumbres griegas. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante 300 años después de que la nación fue entregada a Ptolomeo I tras la muerte de Alejandro en 323 a.C. El camino hacia el poder no fue fácil para Cleopatra porque ella era una mujer, y ella fue quizás el primer gobernante ptolomeo a aprender y hablar el egipcio idioma copto junto con los idiomas de la mayoría de las regiones vecinas. Su intento de retratarse a sí misma como Isis fue definitivamente un acto de arrogancia, pero también fue un golpe de pura genialidad para ser aceptada entre sus súbditos. Hasta su reinado, los ptolomeos no estaban interesados en absoluto en la cultura o religión egipcia y se mantuvieron confinados en la ciudad de Alejandría. Durante la época del gobierno de Ptolomeo, Alejandría era algo así como el barrio chino del antiguo Egipto, excepto que tenía más influencia griega. Sin embargo, considerarse una diosa era bastante espeluznante incluso para alguien como Cleopatra. No es ningún secreto que a los faraones egipcios les gustaba mantener sus genes en la familia, y aunque a la dinastía Ptolomeo no le gustaba la religión y las costumbres locales, por alguna razón tener 2 bisabuelos en lugar de 16 les parecía una gran idea. Cleopatra tenía solo 14 años cuando su madre falleció en circunstancias misteriosas. Con sus hermanos aún bastante jóvenes, su padre Ptolomeo XII nombró a Cleopatra regente y diputada a su trono. Cleopatra gobernó junto con su padre durante 4 años, aprendiendo las habilidades de la regencia por experiencia. Sin embargo, con la muerte de Ptolomeo XII, él pondrá a Cleopatra en un aprieto. Se le pidió que se casara con su hermano de 10 años y compartiera la regla con él. Pero desde el comienzo de este matrimonio, dejó muy claro que no tenía ninguna intención de dividir el poder con su nuevo marido. Esto no tenía precedentes, ya que se esperaba que las mujeres gobernantes se sometieran a sus homólogos masculinos en el antiguo Egipto, pero Cleopatra no aceptaba nada de eso. Se aseguró de borrar el nombre de su hermano Ptolomeo XIII de los documentos oficiales y de que solo su rostro apareciera en las monedas acuñadas durante su reinado. Sin embargo, cuando Cleopatra se puso del lado de los sirios en una disputa con el ejército romano, se ganó la ira del Imperio Romano y Roma se puso del lado del rey adolescente descontento y lo ayudó a destronar a su hermana y esposa, Cleopatra. El intento de Cleopatra de defender su poder se vio frustrado y tuvo que huir con su hermana, Arsinoe IV. Aunque las 2 hermanas tuvieron que cooperar para escapar de su hermano, la relación entre las 2 estaba lejos de ser buena, de hecho escalofriante. Nunca dejaron de superar sus diferencias, y la relación inestable empeoró hasta el punto de que Cleopatra estaba convencida de que Arsínoe estaba conspirando contra ella. Mientras tanto, Ptolomeo XIII lo hizo tan bien como el faraón, como cabría esperar de un niño de 11 años. Sus asesores no pudieron mantenerlo bajo control y, con la mayor falta de tacto posible, ordenó la ejecución de Pompeyo y lo hizo ejecutar frente a su esposa e hijos. Incluso Julio César, rival de Pompeyo, se ofendió por eso y consideró que una mancha en el orgullo romano se apoderó de la capital egipcia.
Ptolomeo XIII se ahogó en el Nilo tratando de huir de las fuerzas combinadas de César y Cleopatra. Una vez más, obligada por la tradición, Cleopatra se vio obligada a casarse con su hermano menor, Ptolomeo XIV, pero este fue un matrimonio solo de nombre. Ptolomeo XIV era demasiado joven para ella y ya estaba teniendo un romance con César. Más tarde, Cleopatra le dio a César un hijo, y no tardó en hacer que Ptolomeo XIV fuera asesinado para que ella pudiera tener a su hijo como corregente, ya que César no tenía la intención de poseerlo, y eligió a su sobrino nieto Octavio como su heredero. Claramente, el anhelo de poder de Cleopatra era más espeso que su sangre, ya que eliminó a todos sus hermanos uno por uno. Ahora, anteriormente en este video, hablamos sobre cómo Plutarco describió su hechizante y no estaba del todo equivocado. Cleopatra sabía cómo hacer bailar a los hombres al alcance de su mano y hacer cosas en las que normalmente nunca participarían. Era inquietantemente similar a que ella tuviera un dominio hipnótico sobre estos hombres, pero principalmente era ella sabiendo lo que querían. Inteligente e ingeniosa, Cleopatra se ganó el apoyo de César y Antonio ofreciéndose a ellos no solo de manera seductora sino también creativa. Se presentó a César escondida dentro de una alfombra mientras Antonio la veía por primera vez vestida como la diosa del amor, Afrodita. Esta astucia la ayudó a ganar control sobre estos hombres poderosos en un abrir y cerrar de ojos. Su red seductora era lo suficientemente gruesa como para envolverlos como lana alrededor de los ojos. César estaba tan enamorado que erigió una estatua de ella en el templo romano de Venus Genetrix, justo al lado de la estatua de la diosa. Los romanos nunca consideraron a sus administradores divinos como los egipcios, y fue escandaloso e impío por parte de César hacerlo, pero no hizo ninguna diferencia para César o Cleopatra. Por otro lado, cuando Antonio vio a Cleopatra vestida de Afrodita, se olvidó por completo de la invasión que había planeado y decidió pasar el invierno con Cleopatra en Alejandría. Los dos solían festejar juntos más duro que cualquier casa de fraternidad estadounidense. Disfrutaron de su propio club secreto de bebidas, mientras Roma ardía en la guerra civil. Se cree que una vez Cleopatra ordenó a sus sirvientes que le trajeran vinagre y ella arrojó todas sus joyas en él. Una vez que las joyas se disolvieron en vinagre, Cleopatra se las bebió solo para ganar una apuesta contra Antonio. Esa joya valdría hoy más de $10 millones. Mientras tanto, los hombres se estaban matando en Roma y Alejandría por ella y Antonio, mientras Augusto Octavio eliminaba cualquier amenaza de su reclamo al trono de Roma. Entonces, ¿qué piensas? ¿Sigue siendo Cleopatra la mujer más bella de la historia según usted, a pesar de su lado